Es un privilegio para mí estar aquí y el anhelo de mi corazón es que el Señor hable al corazón de cada uno de ustedes a través de mí. Bueno, Amén, amén. el tema de hoy lo he titulado Oveja, así, cortico. Y quiero comenzar leyendo Lucas, el capítulo 15, de los versículos 1 al 7. Dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, hace la pregunta: ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y dice Jesús: de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ninguno de nosotros es parte de una cifra. Somos parte de una familia, de un todo que es amado por Dios y que no es visto como una masa indiferenciada. Dios nos conoce a ti y a mí por nombre. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, cuenta. Cada uno de nosotros no es visto o valorado por Dios simplemente como un número, sino que somos hijos. En esta parábola, bajo la figura de la oveja, lo podemos ver ese valor que el buen pastor nos da a cada uno de nosotros, a tal punto que va, la busca y la rescata. Y hemos leído en el inicio de este capítulo que antes de que Jesús comience a contar la parábola, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús comía con ellos, de que compartía con los pecadores y los dejaba escuchar sus enseñanzas. Pero una de las preguntas que yo me hacía mientras leía este pasaje es: ¿yo no hubiera hecho lo mismo? ¿Será que si yo hubiera estado en ese momento en la posición de los fariseos, de los maestros de la ley, o también llamados los escribas, será que yo no hubiera hecho lo mismo? ¿Cuántas veces yo he juzgado a quien es merecedor o digno de que Dios extienda su amor y su misericordia, buscando acercarse a ese corazón endurecido, quebrantado, solo por amor? En 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno, esa palabra es clave, se pierda, sino que todos, lo opuesto, todos se vuelvan a Él. Y uní este versículo a la parábola de la oveja perdida por 2 razones. La primera, porque coincide con el versículo 7 de la parábola, donde habla de salvar, de rescatar a esas personas que ante muchas puede ser no merecedora, puede ser culpable por sus faltas, por sus actos despreciables, porque ha cometido pecados tal vez a nuestros ojos imperdonables, pero que tiene el mismo valor para nuestro Padre como lo tenemos tú y yo. Y segundo, porque en los dos hay pensamientos humanos frente a Dios, que no se conectan con lo que Él es y con lo que Él siente. Nosotros hoy tenemos la palabra y nos acercamos a Dios con una visión tan diferente, nos acercamos a Dios con la visión de la cruz. Tenemos convicción de que fuimos lavados, comprados, rescatados con la preciosa sangre de Jesús y que nosotros tenemos esa salvación no por obras, sino por gracia. Pero eso nos debe llevar también a despojarnos de una posición, a tener una mirada diferente hacia las personas que podríamos incluir dentro de la categoría de ovejas perdidas. Ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo sabemos que un día nosotros también fuimos esa ovejita perdida y que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que fue Él quien dejó a las 99 y fue a la búsqueda de nosotros y lo entregó todo. Se la jugó toda por cada uno de quienes estamos aquí, antes de que nosotros dijéramos sí.
La palabra de Dios dice en Romanos que Él nos amó primero, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Y vuelvo a retomar esto que dice en la parábola y me parece clave. Es que Jesús lo da todo. Y ese todo, cada uno de los que estamos aquí sabemos qué es. Él murió por cada uno de nosotros, pero también murió por esas personas que a veces nos cuesta trabajo amar, que a veces nos cuesta trabajo creer que sean merecedores de la gracia de Dios, que han hecho cosas tan difíciles que nos cuesta trabajo creer que Dios las ama tanto como nos ha amado a nosotros, que son dignos de la compasión, del amor, de la gracia. Yo me di cuenta leyendo este pasaje de que me faltaba aún conectarme, aún acercarme, aún identificarme mucho al corazón de Dios, de mi Padre, porque leyendo este pasaje que estaba en un devocional que estaba haciendo hace unos días, me di cuenta que en el corazón de Dios hay un dolor por cada una de esas personas, y fui confrontada si ese dolor yo también lo estaba sintiendo. En ese devocional presentaban unas cifras de la cantidad de personas que mueren, cada segundo en el mundo, y de ese porcentaje de personas que mueren cada segundo en el mundo, cuántas personas mueren sin haber conocido de Dios. O sea, que tú y yo sabemos para dónde van, cuál es su fin, que no tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón, no van a poder tener una vida eterna con Dios. Saber que cada una de esas personas le duele al Padre, y saber que ellas pudieron ser merecedoras o haber disfrutado de esa gracia, de ese perdón, y no pudieron, es algo que le duele a Dios. Y mi pregunta fue, ¿a mí también me duele? ¿De verdad me importan esas personas? Y es la pregunta que les quiero dejar hoy a cada uno de ustedes. Y la siguiente que yo me hice o la reflexión a la que llegué es, ¿qué estoy haciendo realmente por esas personas? No sé qué esté pasando por la cabeza de cada uno de ustedes mientras yo digo estas palabras, pero en la mía pasan palabras como intercesión, pasan palabras como pasar tiempo para orar por otras personas, pasan palabras como despojarme del juicio, de las calificaciones, porque es tan rápido hacer un juicio, es tan rápido determinar que alguien merece o no merece algo. Pero también pienso que tenemos pies, que tenemos manos y que tenemos una vida en la cual interactuamos con muchas personas, y que tú y yo podemos ser esos pastores de ovejas en medio de nuestro día a día. No solo podemos, sino que yo creo que Dios quiere que lo seamos. Que para ser pastores de ovejitas, en medio de lo que hacemos cada día, solo necesitamos el querer hacerlo. Porque sí, la vida de cada uno es ocupada, cada uno tiene sus propias tareas, nos levantamos y tenemos ya con nuestro propio mundo cierta cantidad de cosas en la cabeza, pero pienso que Dios quiere que levantemos nuestra mirada y miremos que alrededor hay una necesidad que está en su corazón. Muchas veces vivimos tan metidos, tan enfocados en nuestras necesidades, en las metas, aún en el dolor, en las dificultades, en la complejidad de una situación que estemos pasando, que es difícil poder pensar en las necesidades, en las dificultades de otras personas. O a veces hacemos el ejercicio, pero con personas muy cercanas, pero no lo llevamos a otras. Y pensaba en la parábola que está en Lucas, en el capítulo 10, versículo 25. Yo creo que aquí todos la conocemos, y es la parábola del buen samaritano, que está herido en el camino y pasa por ahí el sacerdote, pasa por ahí otro judío, y ninguno de los dos se detiene a ayudarlo. Y pensaba en cuántas veces tú y yo hemos podido actuar como ese judío, que al ver ahí a su hermano, a su prójimo, siguió derecho y no le prestó atención, porque juzgó, porque creyó que eso era lo correcto. No sé para dónde iba, no sé en qué basó su juicio para no detenerse a ayudar a esa persona que estaba ahí herida, a ese judío, pero no lo hizo. Y pienso que a veces nosotros caemos en lo mismo. Estamos ocupados, nos volvemos indiferentes, nos volvemos insensibles.
Y yo decía hace un momento que necesitamos el amor de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Y creo que a veces es aún más complejo que eso, porque a veces podemos ver a las personas sonriendo, a veces podemos ver a las personas aparentemente bien, a veces podemos ver a una persona brava, una persona indispuesta, una persona dura, una persona, no sé, que aparentemente es muy dura, es muy seria o muy alegre, muy chistosa. Pero tal vez por dentro esté como ese judío que estaba ahí tirado herido al lado del camino. Es una herida que es más profunda, su alma está rota y tiene necesidad y no nos damos cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo somos sensibles a su voz, cuando nuestro deseo y nuestro anhelo es ser ese buen samaritano que Jesús describe en esa parábola, estoy segura que el Señor nos va a mover y nos va a mostrar que esas personas están en necesidad. Y aunque en esta parábola se habla la primera de una oveja perdida, y habla de la oveja perdida abarcando en forma general a todo aquel que no ha conocido el amor de Dios o que se ha apartado de él, yo hoy quisiera referirme específicamente a un grupo de ovejas perdidas, y son aquellos que un día se vieron, se identificaron como hijos de Dios, que un día caminaron como parte de su rebaño y que se han apartado. Estoy hablando de esos perdidos, de esos extraviados, que un día habían hecho parte del redil del Señor, habían buscado o habían dejado que Él los hiciera parte de su rebaño, pero que por diferentes circunstancias hoy no lo son. Y de nuevo yo no quiero que pensemos como una masa, ya los que se han apartado, ya los que un día caminaron con el Señor y se apartaron. No, yo quiero que cada uno hagamos el ejercicio de pensar en una persona en específica que hayamos conocido y que sepamos que se ha apartado de los caminos del Señor, que sepamos que un día había entregado su vida a Dios, había recibido a Jesús en su corazón y tomó la decisión de apartarse con un nombre propio. Pensemos en no sé quién pueda ser, ese familiar, ese amigo, ese conocido, que hoy podríamos catalogar como esa ovejita que se ha apartado del rebaño. Ese 1% que sobre el 99% Jesús dice, me importa y yo la voy a ir a buscar. La quiero buscar hasta que la encuentre. Una gran parte de esas ovejas que se han extraviado del redil, como en la parábola de Jesús, hoy viven bajo, no sé, pienso que puede ser una mentira, la mentira de que están bien, de que lejos de su pastor van a poder estar a salvo. Otras que tal vez creen que Él realmente nunca fue su pastor, que nunca les importó, que nunca lo amó o nunca la amó, que nunca fueron realmente importantes para Él. Y si ustedes como yo se sienten identificados con el amor del Señor y con lo que hay en su corazón, sabemos que no es así, que esas personas están siendo presas de una mentira y que tú y yo tenemos una voz y tenemos la oportunidad de hacernos parte de lo que hay en el corazón de Dios por esas personas. Quiero que tomando esta parábola de la oveja perdida podamos imaginarnos la expresión en la cara de esa persona. Yo espero que aquí ya cada uno pueda tener en mente una persona que hayan conocido que se haya apartado del Señor. Y ahora quiero que se imaginen la expresión de la cara de esa persona que tienen en mente, pero no la cara física, sino que le pidan al Espíritu Santo que les revele la cara interna. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su interior? El que solo Él conoce. Y nos vamos a imaginar que esa expresión es una expresión de angustia, fruto de lo que Jesús describe en esa parábola. Está perdida. Esa persona está perdida. ¿Qué es estar perdido? Pues no saber a dónde ir. Es una definición muy sencilla. Estar perdido significa que se ha perdido el rumbo, nos hemos salido de la ruta. No sé si les ha pasado con el GPS, no conozco esta calle, no sé si esta calle me lleva a feliz término, a donde yo quiero ir, pero vamos a ver la cara de esa persona con una cara de angustia en su interior. Hay angustia en su interior porque está perdida. A algunos
de los que podemos tener en mente pueden saber que están perdidos, pero no saben cómo encontrar el camino o la ruta. Muchas personas cuando se han apartado se sienten indignas, se sienten no merecedoras, sienten que es más grande su pecado que la cruz de Jesús. Otros creen que saben para dónde van y viven bajo esa mentira, como lo decía hace un momento. Pero aquí todos sabemos que solo hay una forma de llegar al destino correcto. En los dos casos, en el caso de que crea que no es digno y no quiere volver, o en el caso de que crea que por su camino va a llegar a un buen destino, están siendo presas del enemigo. Si pensamos en palabras para describir a una persona que está perdida, podríamos hablar de angustia, de miedo, de amargura, está desorientada, hay ansiedad. No sé, para los que tal vez han ido a una ciudad que no conozcan o a un país que no conozcan, estar perdido es horrible. ¿Qué más puede haber? Puede haber desilusión, desesperanza, resignación, y no nos debería quedar difícil imaginarnos qué se siente, porque un día cada uno de nosotros se sintió así. Nosotros sabemos qué se siente estar perdido. Y la otra pregunta es para ustedes que yo les hago es ¿qué se siente frente a esa situación de esa persona? Yo, teniendo a una de esas ovejitas perdidas en mi mente el día que hice el devocional, el día que estaba leyendo este pasaje, me lo pregunté y la respuesta, la verdad, no fue muy buena. ¿Por qué? Porque me ha dolido esa persona, pero también la he juzgado. También he estado en la posición de señalar, de cuestionar sus decisiones. Porque en mi caso, yo he orado por ella, pero no lo suficiente. La he amado, pero no lo suficiente. Es más, creo que no la he amado correctamente porque la he amado a mi manera y no a la manera de Dios, porque la he visto como una persona, me he visto a mí misma dentro de la vida de esa persona como una persona más. No me he visto como la hija de Dios, no me he visto como aquella que es portadora de su presencia. El pensar en esta persona me ha puesto a cuestionarme qué tanto puedo amar a los demás con el amor de Dios, porque a Dios le duele y Él tal vez no es como a mí me pasó con esa persona. Pasó el tiempo y me acostumbré a que está mal. Pasó el tiempo y más bien juzgo por qué hace o por qué deja de hacer. Tal vez me canso de orar. Él no es así, Él no se cansa. Pienso en que en esa medida he dejado de identificarme con Jesús, con lo que hay en su corazón cuando una oveja se va, porque esta parábola es tan clara, es que Él no va y la busca un día, Él no va y la busca un ratico, Él no va y la busca hasta antes que anochezca, no, Él la busca hasta que la encuentra, la carga en sus hombros y expresa esa alegría cuando llega a través de la parábola y dice que invita a sus amigos y celebra el haberla encontrado. El límite de Jesús es encontrarla, es que esa persona puede ser rescatada. Yo les decía que nos imagináramos la cara de esta oveja, ¿cierto? Entonces, primero la veíamos perdida. ¿Qué más? La vamos a ver con un corazón que está vacío. Hay un vacío tan profundo en su corazón y es porque se le ha sido arrebatada la identidad que tú y yo hoy tenemos y que nos hace feliz y que nos llena y que nos permite tener una posición para acercarnos al Padre. Esa oveja perdida no la tiene, no ve en el panorama a Jesús, no ve en el panorama la libertad, no ve en el panorama el Salvador. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Juan 10:11 con Salmo 23:1 para la oveja perdida no conecta. Él no es mi buen pastor, pero el Señor dice, sí soy. Y necesitamos ser esa voz para que las personas puedan entender que Él lo da todo, a pesar de que se hayan ido. En Isaías 40:12 dice, como un pastor, Él cuidará su rebaño, con su brazo reunirá los corderos, los llevará junto a su pecho y llevará a descansar a las ovejas recién paridas. Y yo te pregunto lo mismo que yo me pregunté, ¿te puedes ver ahí? ¿Te puedes ver en Isaías 40:11 cuando habla de cuidar y de reunir? Nosotros somos parte activa del corazón de Dios, de ese Padre que va por el 1%. Yo me quedé sin palabras frente a Dios leyendo este versículo, porque si bien es cierto que esa oveja perdida está viviendo en la ignorancia
de su verdadera identidad, de quién es y cuánto vale para Dios a pesar de, por encima de, la pregunta que me hice es, ¿yo sí lo sé? ¿Yo sí conozco el poder de la palabra de Dios a tal punto de compartírsela a una persona a pesar de que me responda mal? ¿A pesar de que me calle? ¿A pesar de que sea indiferente? ¿A pesar de que continúe como si no le importara lo que yo le estoy diciendo? Si yo conozco que el bien es el que vence el mal, si yo conozco que el amor de Dios es poderoso para cambiar todo, para vencer cualquier plan del enemigo, y que es justamente eso lo que el enemigo quiere impedir, que esa oveja con ese corazón quebrantado, con sus vacíos, con sus adicciones, pueda entrar en contacto con ese amor. Esa es la meta, porque Satanás sabe que en el momento en que esa oveja pueda ser confrontada con el amor de Dios, va a cambiar su vida. ¿Será que yo soy consciente de eso cuando me quedo callada, cuando no valoro que Cristo vive dentro de mí, que el Espíritu Santo me ha escogido como a ser su portadora? A veces no sé si es por egoísmo, si es porque estamos en ignorancia, aún en el poder que habita en nosotros, que nos guardamos las llaves. Como si un día nosotros hubiéramos tenido las llaves para salir de una cárcel, salimos, cerramos y nos vamos. Me acordaba de la historia de José en la cárcel, que salió el copero y chao, me olvido de los que quedaron en la cárcel. Yo tengo las llaves, a mí ya me dejaron salir, yo ya estoy afuera, pero a veces se me olvida que ahí quedan otras personas y que yo tengo también la llave para que ellas puedan salir. ¿Será que tú y yo sí nos estamos identificando con la gran comisión? ¿Será que sí nos identificamos con las palabras que Jesús le dijo a Pedro y las tomamos para cada uno de nosotros? Las voy a leer en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Encontramos en ese momento una escena después de la resurrección de Jesús. Estaban juntos y dice la palabra que cuando habían ya comido, Jesús le dijo a Pedro, 2 puntos. Y antes de leer lo que Jesús le dijo a Simón Pedro, quiero que recuerden qué pasó cuando Jesús llegó a su vida, cómo estaba. Primero nos dio de comer, nos ha sanado, nos ha llenado de su amor, nos ha dado identidad, nos ha dado propósito. Creo que hemos recibido aquí todos de parte de Jesús ese amor y ese perdón, esa sanidad. Entonces nos vamos a hacer partícipes de esta conversación. Mientras yo lo leo, cuando yo diga Simón o cuando diga Pedro, quiero que cada uno piense en su nombre, porque es así como nos apropiamos de la palabra. Esa conversación que Jesús tuvo aquí con Pedro la vamos a tomar para cada uno de nosotros. Le dijo Simón, yo lo voy a decir con mi nombre, Adriana, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Adriana, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, y hoy nos dice a nosotros una tercera vez, Adriana, ¿me amas? Mi corazón se entristece. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús por tercera vez es, apacienta mis ovejas. Y con esto hago un nuevo llamado a la imaginación, a ese ejercicio en el que estábamos, de ver a esa persona que tenemos en nuestra mente y ver cómo está, cuál es su condición. Dijimos que estaba perdida, que tenía un vacío porque no tiene identidad, y ahora sabemos que además necesita ser apacentada. Ser apacentada significa que necesita ser cuidada, que necesita ser alimentada, que necesita ser instruida. Y para llegar a hacerlo, no necesitamos, para nosotros ser ese pastor que va y la ayuda y la cuida y la apacienta, no necesitamos ser teólogos, ni pastores en el sentido de lo que son nuestros pastores Edgar e Ibis. No necesitamos eso, necesitamos algo, y es misericordia, compasión y amor con esas personas. Por eso no podemos llegar a esas personas si antes no hemos llegado al corazón de Dios, si antes no hemos abierto, no hemos permitido que el Señor abra nuestros ojos, que los tiempos son malos, que estamos en una carrera contra reloj, con que Él ha sido y sigue siendo paciente, como lo leíamos en Pedro, por amor, mas no por indiferencia.
pero ese amor ya llegó a ti y a mí. Ahora en el corazón de Él está que llegue a esas ovejas perdidas. Si pastorear podemos definirlo como alimentar, como cuidar, la siguiente pregunta es: ¿dónde será el lugar más apropiado para aprender a pastorear? Quiero que cada uno de ustedes se pregunte: ¿será que hay el colegio de pastores? Para mí la respuesta se llama El Secreto. ¿Por qué se llama El Secreto? Porque cuando hablo del secreto, no sé qué venga a la mente de ustedes, pero pienso en dos cosas. Primero, en esa intimidad diaria con Dios, que ustedes saben que aquí lo trabajamos, lo enfatizamos y tratamos de que realmente sea una disciplina, porque entendemos que es la base de todo, porque es ahí donde somos transformados, pero además donde tenemos la imposibilidad de encontrarnos con ese amor de Dios por mí, pero también por los demás. Es donde mis ojos son abiertos y puedo levantar la mirada más allá de mis necesidades. En Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea que esa ovejita perdida, ese 1%, porque este versículo viene después de la misma parábola, pero en Mateo, Jesús lo ve como un pequeño, un débil, una persona que está desprovista de todo cuidado. Entonces, en ese lugar de intimidad es donde comenzamos a interesarnos en el corazón de Dios. Aquí todos llegamos con una necesidad, yo creo, me atrevería a afirmarlo, que todos llegamos con una necesidad y Dios la suplió, porque es que es papá, porque es sanador, porque es bueno. Pero creo que ese amor crece, y en esa medida en que el amor crece y la relación de intimidad crece, yo entro a involucrarme con lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué te importa a ti, Señor? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué quieres tú? También cuando digo que en el secreto, me refiero a aquello que hacemos cuando nadie más nos ve. Cuando hacemos las cosas por convicción, cuando hacemos las cosas porque creemos que es correcto, cuando hacemos las cosas porque creemos que son primero que todo para Dios, quien es la fuente de nuestra provisión, de nuestra protección, antes que para una persona. Cuando hacemos las cosas con la convicción de lo que dice la palabra, que el que es fiel en lo poco, pues en lo mucho lo va a poner, en Lucas 16:10. Y quiero aquí hablar de David. Pienso que David entendió esto, lo valoró y actuó en consecuencia a esto. Yo no sé qué tanta revelación podría tener David de este principio bíblico, pero a juzgar por sus acciones, por la fe y la determinación con la cual se paró a pelear en frente de Goliat, creo que tenía mucho. Creo que Dios ya lo ha venido formando allá en el secreto, entre comillas, en lo poco, de lo que habla Lucas 16:10. En donde él había comenzado a ser fiel y a ser preparado. Y entonces cuando llegó el momento de enfrentarse a algo mayor, llamado Goliat, primero ya había sido trabajado en el secreto. Él lo entendió, como también entendió cuál era su momento de ir por algo más grande, cuál era el momento de pararse y decir: ok, yo peleo contra Goliat. Y utilizó frente a Saúl su argumento. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 36, cuando le cuenta a Saúl en un momento así, Goliat amenazándolos, tensionados, cansados de ser amenazados y de sentirse impotentes, y David saca su argumento y le dice: una abeja que hacía parte de una manada fue merecedora de arriesgar mi vida. Se los estoy obviamente contando, no se los estoy leyendo. Pero él saca y le cuenta a Saúl su experiencia de cómo él había arrebatado esa oveja de manos o de las garras de los leones. Cuando él hizo eso, no estaba su papá mirándolo para aplaudirlo o para darse una idea de lo valiente que era David. No había nada más que un montón de animales, un montón de abejas que no podían dar testimonio de su valentía, de que él estaba obrando correctamente, que estaba siendo responsable, que estaba siendo fiel en lo poco, pero Dios sí. Y supo que la forma de cuidar esa oveja en el secreto era una actitud, un valor, una forma de actuar que podía ser usada a una escala mayor, a la escala de un rey. Dios vio un rey en el secreto donde nadie lo había visto. Tú y yo también tenemos una ovejita que podemos ayudar, que podemos cuidar.
Tal vez nos ensuciemos, tal vez nos caigamos, tal vez nos duela, tal vez nos quite tiempo, tal vez nos lleve a trabajar cosas en nuestro carácter, como es el temor, la incredulidad, la compasión. Pero si entendemos que esa ovejita nos prepara para cosas grandes que no podemos ni imaginar, como David no lo podía imaginar. No creo que David un día hubiera podido imaginar que iba a ir Samuel hasta su casa a golpear, a preguntar por él, aun cuando su papá no lo tuvo en cuenta, y a ungirlo como rey. Tú y yo tampoco tenemos la capacidad de imaginar qué puede venir cuando somos fieles con esa ovejita, en el secreto. Pero sobre todo no podemos imaginar cuánto nos va a acercar al corazón de Dios. Un Dios que espera, que es tolerante, que es perdonador, que es tardo para la ira y grande en misericordia, por una sola razón, y es el amor. Cuando David se enfrentó a ese león, le dio mucho valor a esa ovejita, tanto valor que lo arriesgó todo por ella, y eso me recuerda a Mateo 16:25. Donde Jesús, hablando con Pedro, también le dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Y yo decía, pero ¿cuál es ese león? ¿Cuál es ese león? ¿Cuál puede ser ese león que viene ahorita y nos puede arrebatar esa oveja? Y pienso que a veces el león al que debemos enfrentarnos para ayudar a esa ovejita no está muy lejos, está a veces dentro de nosotros mismos. Ese león puede ser la indiferencia, las ocupaciones, la idolatría a nosotros mismos, a nuestras necesidades. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar de mí si digo esto? Otras veces la ovejita no es fácil de amar, porque creo que aquí todos sabemos que hay ovejitas que no son, hay personas que se han apartado del Señor y no son fáciles de amar. En lugar de ovejitas parecen lobos o un animal por allá bien feo. Pero creo que es importante en ese momento recordar lo que dice Mateo 28:19, donde está descrita la gran comisión. Jesús dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y no dice que el discípulo bonito, que haga el discípulo que es bonito, a la ovejita que es bonita, que es agradable, que es fácil de amar, aquella que ante mis ojos merezca. Él habla de un todo. En Lucas capítulo 6, versículo 32 al 35 dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Pues aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles en bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Con esos que vemos como la ovejita fea, la no merecedora, la difícil de amar, la que ha pecado, la que tal vez hasta me ha hecho daño, me ha causado dolor. Con esa, Dios quiere que yo sea misericordioso o misericordiosa. David nunca le hizo daño a Saúl, por ejemplo. Y Saúl, aquí todos los que conocemos la historia sabemos que se la puso, mejor dicho, al rojo. Le hizo y le deshizo. Pero David nunca le hizo ningún daño. Y también conocemos el desenlace de la historia y sabemos que Dios supo recompensar. Jesús oró e intercedió por quienes lo crucificaron. No todas las ovejas perdidas son fáciles, pero en esta palabra ha quedado claro que el Señor quiere que las amemos, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos. En Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 30 dice: entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Todo el capítulo 34 está hablando de las ovejas. Habla de aquellos pastores, aquellos que no han cuidado sus ovejas, aquellos que se han dedicado a sí mismos, a sus placeres, a sus necesidades. ¿Pero por qué cité este versículo?
porque una oveja rescatada alegra el corazón del Padre, lo glorifica, honra su nombre, da valor a la sangre de Jesús y deja en vergüenza a ese enemigo que todos tenemos en común. Y aunque muchas veces se vea tan perdida esa oveja, tranquilo, no es ni con tus fuerzas ni con las mías, no es con métodos humanos, sino con el amor a Dios y con ese poder de Él que obra a través de nosotros. La palabra siempre nos va a guiar, siempre nos va a preparar a hacerlo. Así que quiero terminar dejándoles algo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, y dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, y ahí resalto, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura. ¿A quiénes? ¿A los fáciles? No, a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que quiere. Muchas veces vemos las personas, pero se nos olvida que es una guerra espiritual. Se nos olvida que detrás de esa cara amarga, detrás de ese pecado, detrás de actitudes, de cosas, hay una guerra espiritual. Esas personas, nos dice la palabra cuál es su condición. Como yo les decía que las viera, está perdida, está sin identidad, necesita ser apacentada, está cautiva, está atada. Si yo estoy libre, si yo conozco un amor como ningún otro, si yo sé cuál es la salida, el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros, como le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pero no podemos ir a apacentar las ovejas si no nos hemos identificado con el dolor de Dios, el anhelo de que esa persona sea apacentada, de que esa persona sea cuidada. Vamos a orar.